La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando el programa de hoy. Pero bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de hoy lleva por título: Algunos apostatarán de la fe. Pero mis queridos hermanos, como de costumbre, antes de entrar en este tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Amoroso Dios y Padre eterno, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana. Venimos gozosos delante de tu divina presencia. Y Padre, queremos seguir agradeciendo tus maravillosas muestras de amor para con los tuyos, mediante tu especial cuidado al protegernos y sustentarnos en todo lo que necesitamos y más. Te damos gracias por la temática de hoy y te pedimos, Padre, que podamos dar la voz de alerta para que el hermano común pueda notar la severidad de tales cosas que vienen ocurriendo actualmente en la Corporación Omega, lo cual sus dirigentes dan por cosas triviales e inofensivas, pero que delante de tus ojos demuestran el punto que se han alejado de ti. Padre Santo, despierta a los que han sido engañados y están atados allá adentro, pero que aún en su ignorancia y confusión te buscan de corazón. Padre Santo, que puedan lograr entender que la salvación proviene de ti y no de una institución dirigida por hombres que se han apartado de la verdad, que están en confusión. Aprovecho la ocasión también, Padre, para pedir por los hermanos que han hecho peticiones de salud por medio de las redes y por las diferentes situaciones que vienen enfrentando, para que tu nombre pueda ser glorificado en ellos y que muchos más puedan venir a tus pies por el testimonio de ellos acerca de las maravillas obradas por Cristo en sus vidas. Te pedimos que tomes el control del programa y que lo dirijas de principio a fin. En el nombre de Jesús y por sus méritos te pedimos todas estas cosas, reconociendo que tuyo es el poder y la gloria por los siglos sin fin. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mis queridos hermanos, también vamos a ir a Segunda de Timoteo, al capítulo 4, versículos 3 y 4, donde allí el apóstol Pablo nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 14 al 16, donde allí nos dice la santa palabra de Dios:
y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a segunda de Tesalonicenses al capítulo 2, el versículo 3, donde allí nos dice la santa palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mis queridos hermanos, vamos a finalizar con Mateo capítulo 24, los versículos 10 al 12, donde allí nos presenta la santa palabra: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que están advirtiendo al pueblo de Dios de la rampante apostasía en su medio. En el programa de hoy vamos a estar echándole un vistazo a la rampante apostasía entre el profeso pueblo de Dios. Por medio del Espíritu de Cristo, el apóstol Pablo nos advirtió que en los postreros días muchos apostatarían de la fe. Y esto es algo que nos ha tocado ver, pero a una escala sorprendente. Jamás hubiera imaginado ver algunas de las cosas que están sucediendo dentro del profeso pueblo de Dios, pero que es de entender, siendo que están bajo la terrible apostasía omega. Desde que aceptaron la mentira de la Trinidad, se han disparado las apostasías en su medio, siendo que se soltaron de la mano de la roca, nuestro amante Salvador. Todo indica que han abandonado el uso de la razón. Algunos no saben qué pensar cuando ven cosas como lo ocurrido recientemente en la Universidad de Loma Linda. Y sé que algunos adventistas, entre comillas, le van a restar importancia a lo que voy a presentar. Pero, por favor, mírelo a través del criterio divino, pues las escamas de los ojos son tan espesas que hoy algunos no captan lo que está delante de sus narices. La Universidad de Loma Linda gustosamente compartió en Instagram, o sea, hizo una confesión de una actividad curiosa que para muchos era inofensiva, pero que ciertamente era abominable ante los ojos de Dios. Me refiero a lo que ellos denominaron The Fitness Frenzy Sunset Yoga on April 13th. O mejor dicho, haciendo una traducción literal, el frenesí por la aptitud física con yoga a la puesta de sol el 13 de abril. Ahora, analicemos esto con detenimiento. Esto quiere decir que el miércoles 13 de abril, a la puesta del sol, en una universidad adventista, había un grupo bajo el frenesí o una exaltación violenta del ánimo por la aptitud física. O sea, que esto no estaba dirigido por la razón, mucho menos fue llevado a cabo bajo el criterio del Dios Altísimo. Fue utilizada bajo la excusa de la reforma pro salud, pero realmente era una deforma de la salud que conduce a la muerte, pues es plena idolatría, y me explico. Existe una relación entre el yoga y la salida y puesta del sol, tan ciertamente como existe una relación con la Trinidad pagana y las tres fases del sol. Como usted podrá notar si lo busca en internet,
la salida y la puesta del sol son muy relevantes para los que practican el yoga, lo cual es una religión pagana. Según los hindúes, el sol es venerado como el corazón físico y espiritual del mundo y el creador de toda vida. Por lo tanto, como expresión de gratitud por la vida y la energía, practicar yoga antes de la puesta del sol magnifica su agradecimiento por el proceso de la vida y la luz. Para los que practican esta abominación, ellos entienden que la puesta y salida del sol son los puntos del día cuando la energía fluye más fuertemente y por lo tanto aprovechan estas ocasiones para enredarse más con el lado oscuro. También lo hacen como una salutación al sol, donde el practicante se rinde a su poder. Y todo esto, mis queridos hermanos, como les dije, sucedió en una universidad disque adventista. Y como ya podemos ver, esto es pleno paganismo y plena idolatría, pues es una adoración al sol o a lo creado antes que al creador. Que esto suceda en una universidad adventista es algo que a todo verdadero adventista debe parar los pelos. Pero, ¿qué se puede esperar de profesos cristianos que han abrazado la mentira de la Trinidad? Pues la Trinidad en sí misma es proveniente de la adoración al sol y sus tres fases principales: el sol naciente, el sol al mediodía y el sol poniente. Ahí se origina el 1 más 1 más 1 es igual a 1. La locura del paganismo injertada en el cristianismo. Y en Loma Linda lo vemos en su desarrollo en plenitud, o sea, en plena apostasía omega. Al abandonar la verdad, abrazaron el error y el camino descendente no tiene límites. Y ahora están en plena caída libre a las profundidades del mal. Esto es lo que Apocalipsis capítulo 2 versículo 24 llama las profundidades de Satanás, que Jehová los reprenda y a todos sus agentes del mal. Por lo tanto, nada debe sorprendernos y como vimos, aunque algunos le resten importancia a esta abominable actividad, ellos y todos los trinitarios irán de mal en peor. Noten lo siguiente, en el libro de Apocalipsis, Juan usa la palabra G12 de la concordancia Strong o la palabra griega abusos, que es traducida al español como abismo, pero en inglés es traducida como bottomless pit. Aquí la traducción lleva una connotación que a veces se pierde en la traducción al español, o no apreciamos en esa traducción. Pero bottomless quiere decir literalmente que no tiene fondo, o sea que la profundidad es interminable. Y esta es una característica claramente proveniente de la palabra griega, abusos. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo usa la terminología, algunos apostatarán de la fe, no hay límites para su decadencia y hasta las profundidades que el enemigo los puede llevar. Que Jehová los reprenda. Aquí está la importancia de mantenernos en la fe una vez dada a los santos, especialmente en los tiempos que nos han tocado vivir. Hablando al respecto, la sierva del Señor nos dice: debemos mantener una posición contra cada especie de sofisma que desconcierta en esta era degenerada. Cuando el error se pasa por alto y se mezcla tanto con la verdad que es casi imposible para aquellos que no están familiarizados con las distinciones que las Escrituras hacen entre las tradiciones de los hombres y la palabra de Dios, distinguir la verdad del error. Se ha dicho claramente que en esta era algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios.
Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Fundamentos de la Educación Cristiana en la página 288, el párrafo 1 del libro en inglés. Como hemos visto, algunos creen que practicar yoga está en armonía con la reforma pro salud. Pero en esta cita, la sierva del Señor destaca el hecho que debemos hacer distinción entre las tradiciones de los hombres y lo expuesto en la santa palabra de Dios. Después de la muerte de Nadab y Abiú, Jehová le comunicó a Aarón lo que encontramos en Levítico capítulo 10 versículos 9 y 10, donde allí nos dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y el versículo 10 nos sigue diciendo: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Lo que aquí destacaba en un sentido literal, también tenía una más poderosa aplicación en lo espiritual, siendo que las bebidas alcohólicas tienen un efecto en las neuronas del cerebro y turban la mente. Pues lo mismo sucede con el vino de Babilonia, que aturde los sentidos, o las falsas doctrinas de demonios. El profeta inspirado, presentando las razones que Dios da de la caída y el extravío del antiguo pueblo de Dios, nos dice en Ezequiel capítulo 22, versículo 26: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahora, se supone que el sabio aprenda de lo que ya le ha ocurrido a otro. Se supone que el profeso pueblo de Dios hoy debía procurar no repetir los errores del antiguo Israel, conociendo su desenlace final. Hasta el mismo profeta nos explica lo que pondrían en práctica los que conocieran realmente la voluntad de Dios, al decir en Ezequiel capítulo 44, versículo 23: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Por lo tanto, no hay excusa para los que están permitiendo todas estas vagabunderías en medio del pueblo. Pero tristemente hay algunos que, para defender esta aberración, se escudan tras la excusa de que la Universidad Adventista es una institución educacional para el mundo, y que en ese sentido este tipo de cosas deben ser permitidas, siendo que no todos los estudiantes son adventistas del séptimo día. Como cuando vemos en una capilla de un hospital adventista que tiene abierta apostasía y demás, dice que porque no todos los pacientes son adventistas. Pero esto es solo una excusa sin sentido, presentada con el solo propósito de presentar alguna defensa para lo indefendible. Las instituciones adventistas se supone que discurran en el ámbito de la verdad, en todo el sentido de la palabra. Los que no creen igual tienen el derecho de enlodarse y pueden hacerlo si así lo desean, pero fuera de sus puertas. La sierva del Señor nos sigue diciendo: las confederaciones aumentan tanto en número como en poder. Estas confederaciones crearán una influencia opositora de la verdad. Formarán nuevos grupos de creyentes profesos que obrarán de acuerdo con sus teorías engañosas. La apostasía aumentará.
Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Los hombres y las mujeres se han unido para oponerse al Señor Dios del cielo, y la iglesia se encuentra despierta a medias, solamente a la comprensión de esta situación. Los cristianos profesos deben orar más y realizar un esfuerzo más fervoroso. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 440, el párrafo 1. Tristemente, cuando se leen estas citas, los de la Corporación Omega deciden mirar a los demás cristianos porque no se sienten aludidos. Pero la verdad del asunto es que el que apostata estuvo y tuvo que estar en la verdad para salir de la verdad. En algún momento conoció la verdad, pero tristemente no la valoró ni la vivió. No fue santificado por ella y en su deplorable confusión se alejó de ella. Se lanzó al vacío sin saber que el abismo no tiene fin. Ahora, quiero que noten un detalle muy particular del que Elena nos quiere advertir, de la forma más eficaz y contundente, pues ella nos revela un escenario que muchos no han visto ni comprenden a saciedad. No conocen el peligro que ofrece y la ventaja que tiene la obra cuando allí mismo nos sigue diciendo: instrumentos satánicos, que Jehová los reprenda, en forma humana participarán en este último gran conflicto para oponerse al establecimiento del reino de Dios. Y en el campo de lucha habrá también ángeles celestiales con apariencia humana. Los dos grupos opositores continuarán existiendo hasta que se cierre el gran capítulo final de la historia de este mundo. Los instrumentos satánicos están en cada ciudad. No podemos permitirnos el lujo de estar desprevenidos ni por un solo momento. Los cristianos verdaderos y firmes orarán cada vez más y hablarán menos de asuntos de poca importancia. De sus labios saldrán más y más testimonios definidos para animar a los débiles y a los necesitados. Este no es un tiempo cuando el pueblo de Dios ha de mostrarse débil. Que todos sean estudiantes diligentes de la palabra. Debemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza. No podemos vivir vidas descuidadas y ser al mismo tiempo cristianos genuinos. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 440, el párrafo 2. Viendo esta cita y por el grado de apostasía que cada vez más vemos reinar en la Corporación Omega, me tengo que preguntar: la infiltración ha sobrepasado los límites y ahora, además de jesuitas, hay también demonios en forma humana en la Corporación Omega. Y las Sagradas Escrituras me responden lo que Juan registró en Apocalipsis capítulo 18 versículo 2, donde allí nos dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Bueno, vayan asociando las cosas en su justa perspectiva. Ahora noten lo que nos presenta la sierva del Señor con relación a la obra de los demonios en el culto a los demonios, al decir: la idolatría antigua
que según hemos visto, abarca tanto el culto de los muertos como la pretendida comunicación con ellos. La Biblia declara que era una manifestación del culto de los demonios. El apóstol Pablo, al amonestar a sus hermanos contra cualquier participación en la idolatría de sus vecinos paganos, dice: antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Hablando de Israel. Pausa. Sí, tristemente aquí se estaba refiriendo a Israel, el pueblo elegido de Dios. No se refería a Egipto ni estaba hablando de Sodoma, sino al pueblo que Dios había levantado para ser el depositario de la verdad, pero que en vez de ampararse en el verdadero Dios, se dio a las estratagemas del enemigo. Continúa la cita diciendo: el salmista dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y en el próximo versículo explica que los sacrificaron a los ídolos de Canaán. Salmo 106, versículos 37 y 38. En su supuesta adoración de los muertos, adoraban en realidad a los demonios. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 674, el párrafo 1. Eso es lo que hoy no ven. No quieren tener este escenario cerca de lo que viene pasando, pero en efecto es lo que los está llevando a lo más profundo del abismo. En todas las religiones falsas, el poder motriz, por así decirlo, es la hueste angelical caída. Este es el poder que opera en cualquier manifestación visible o sensorial. Esto es lo que buscan los que practican el yoga, específicamente a la puesta del sol o cuando nace el sol en la mañana. Ellos piensan que son energizados por algo que les suple vida, pero no echan de ver que así están siendo atados y ligados a la muerte, alejados cada vez más del que les puede suplir la verdadera salvación. Son empoderados, engañados y controlados por la hueste angelical caída, que Jehová los reprenda, que los dirige a la destrucción. Los pobres no conocen la verdad revelada por el salmista, que fue claramente presentada en el Salmo del sábado. En el Salmo 92, versículo 7, se nos dice: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Pero no porque venga directamente de parte de Dios, sino en el contexto expuesto por Santiago, que hoy muchos no quieren asimilar ni comprender. El hermano del Señor nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Tristemente, mis queridos hermanos, se han alejado de la vida y abrazado el veneno de la serpiente antigua, que los quiere destruir. Como muchos otros, no saben que en este tiempo final el enemigo ha redoblado sus esfuerzos para engañar, si fuese posible, hasta los mismos escogidos. Pues la sierva del Señor nos amonesta al decir: hemos llegado a los peligros de los últimos días, cuando algunos, sí, muchos, se apartarán de la fe, prestando atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios. Sea cauteloso con respecto a lo que lee y cómo escucha. No tomemos ni una partícula de interés en las teorías espiritualistas. Satanás, que Jehová los reprenda, está esperando para robar una marcha sobre cada uno que se deja engañar
por su hipnotismo. Comienza a ejercer su poder sobre ellos tan pronto como comienzan a investigar sus teorías. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la carta 123 del 29 de marzo de 1904 y la pueden encontrar en el párrafo 19. Y ahora, llegando al final del programa, mis queridos hermanos, les quiero hacer un llamado para que salgan y se mantengan alejados de toda apostasía. No podemos adorar donde se adora a otro Dios. La corporación Omega lamentablemente ya hizo su elección. Se apartó del Omnipotente al aceptar la Trinidad. Su presencia ya no está en su medio. Se ha hecho habitación de demonios y solo proyecta confusión. Por eso es que constantemente los vemos caer. Cuando permiten que se lleve a cabo lo abominable para no ofender al transgresor y no les importa un bledo si están profanando a Dios, es sabio mantenerse alejado de los tales, pues ya no tendrán su protección. Y si eres de los que aún sigues allá, porque te han hecho creer que allí reside la salvación, escapa por tu vida ahora, para que logres servir al único verdadero Dios y a su Hijo unigénito en plena libertad y a la altura del criterio divino. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.